Es un día clave porque se van a abrir 2 celulares que pertenecieron a Diego Armando Maradona. Por eso vamos a la Fiscalía en vivo en San Isidro con Romina Mor. Sí, estamos en estos momentos con el doctor Vadim Michanchuk, que es el representante de la psiquiatra de Agustina Kosachov, que va a estar participando de este procedimiento. Doctor, bueno, ¿qué se espera? ¿Qué es exactamente lo que va a ocurrir hoy? ¿Qué es lo que esperan de encontrar en esos celulares? Bueno, en el día de hoy se va a empezar a bajar la información, porque esto no es un proceso que dure poco tiempo, de 2 teléfonos celulares que se encontraban en la casa de Tigre, donde habitaba el paciente, supuestamente pertenecientes al señor Diego Armando Maradona. Y por otro lado se van a tomar 2 declaraciones testimoniales a 2 asistentes terapéuticos. También se va a seguir reforzando esta reconstrucción del hecho que está haciendo la Fiscalía tan prolijamente. Yo esto lo vengo diciendo desde el primer día. Esto es un rompecabezas al que hay que buscarle todas las piezas y ponerlo sobre una mesa, ir juntándolas. El último paso en la investigación tiene que ver con el descubrimiento de que todos los enfermeros que iban a la casa de Maradona durante la internación domiciliaria reportaban más de una vez por día en un grupo de WhatsApp en el que había 3 médicos. 3 médicos trabajando en forma paralela con los que ya conocemos. Esto es muy importante porque la Fiscalía, mal que algunos digan que trabaja lento, la Fiscalía está trabajando muy bien y la Fiscalía está siendo muy detallista y además la Fiscalía, lejos de dejarse influenciar por la información que algunas partes muestran antojadizamente apuntando a determinadas personas, objetivamente llegó y determinó que ese grupo de enfermeros reportaba diariamente a 3 médicos específicos. Así que no más que palabras de felicitación. ¿A qué médicos concretamente se refiere? ¿Estamos hablando de Luque o de otros profesionales? No, otros profesionales, gracias por tu pregunta. Por eso digo, digamos que tendenciosamente. ¿Pero quiénes son esos profesionales, Romina? ¿Podemos hablar con el doctor Michanchuk? En mi caso voy a hablar de mi defendida. Mucho se apuntaba hacia Agustina Kosachov, que es simplemente una psiquiatra. Acá había una psiquiatra, había un psicólogo y estaba también el doctor Luque. Pero además de esos médicos que fueron los apuntados al principio, claro, la Fiscalía, a partir de la prueba que determinó y a partir de algunas investigaciones periodísticas que colaboraron, no las investigaciones periodísticas más serias también colaboraron con esta pata, con esta pieza del rompecabezas, y se pudo llegar a determinar que además de esos médicos, los que vos me mencionaste, este grupo de enfermeros reportaba diariamente y más de una vez por día a 3 médicos que estaban al tanto. ¿Quiénes son esos médicos? Bueno, ¿Son de alguna empresa? ¿Son de una de obra social, una prepaga? Esos 3 médicos formaban parte de la empresa Medidom, que recibían diariamente los signos vitales del paciente. Y Medidom es justamente los 2 enfermeros trabajaban para esa empresa. 8 enfermeros. 8. Es decir, porque acá también tendenciosamente se apuntó siempre hacia una enfermera, como si al paciente lo hubiese cuidado una sola enfermera. Eso tampoco. La enfermera Giselle Madrid. Por eso yo siempre fui cauto desde el día 1 y dije: démosle tiempo a la Fiscalía que pueda armar este rompecabezas. El rompecabezas todavía no está armado, pero cada vez tiene más piezas. Y ahora tiene estas piezas. Y esto no se trata de decir que ellos son los responsables, sino que para investigar un hecho tenemos que saber todo. Es decir, que haya más personas involucradas en el cuidado de Maradona no significa que yo les esté atribuyendo algún tipo de responsabilidad. No, eso desde ahora, ya. perdón, usted me la deja casi picando de alguna manera. Estamos hablando de que ya no intervenían solamente Luque, la doctora Kosachov, sino otra serie de profesionales médicos. ¿Y cómo se les pudo haber escapado la tortuga, hablando justamente de Diego Maradona? ¿Cómo se pudo haber fallecido un paciente? ¿Cómo pudo haber fallecido un paciente que era atendido por tantos médicos? Digo, ¿no está de alguna manera probado que hubo una negligencia, que hubo una mala praxis? ¿Cómo a ningún médico se percató, digamos, del deterioro de salud que Diego presentaba en los últimos tiempos? Me le hiciste larga la pregunta, estaba a punto de contestar y bueno, la respuesta categórica es no. A ver, si con ese criterio no morirían pacientes en terapia intensiva que están las 24 horas conectados a monitores y las 24 horas siendo vistos por enfermeros y por médicos. Así que la respuesta a tu pregunta es categóricamente no. Acá, que se haya muerto un paciente que estaba en una internación domiciliaria, que estaba siendo controlado por un grupo de enfermeros muy capaces, que le reportaban a 3 médicos muy capaces y que además tenía una psiquiatra, que era la doctora Agustina Kosachov, no significa que a ellos se les haya, como dijiste vos, escapado la tortuga. Es decir, hay
hay cosas que Quizás pasan. sea al revés, entonces. Es decir, hay cosas que pasan, lo tenemos que decir. De la autopsia surgieron un montón de diagnósticos de patología, no solamente Preguntale del por corazón. los chats, Por una cuestión de Romy. secreto profesional no voy a ventilar. Preguntale por porque los tenemos que chats de cuidar esos que son la indignantes. memoria del paciente, tenemos que cuidar a los familiares, entonces no podemos decir cualquier cosa. Doctor, ¿y su defendida cómo está hoy? La psiquiatra Kosachov, justamente teniendo en cuenta que circularon muchas cosas en los últimos días, hasta chat de ellas contra Verónica Ojeda. ¿Cómo está ella en persona, su persona? ¿Cómo está? Bueno, a ver, formar parte de un grupo de personas que está siendo investigado en una causa penal no es fácil para cualquiera y no es lindo para cualquiera. Tiene los altibajos lógicos, sobre todo cuando se dicen mentiras, como alguna vez se dijeron mentiras con respecto a los trucos que ella había hecho para ocultar información y cosas. A los 5 días se demostró que eso era mentira. Bueno, acá lo mismo, cuando todo apuntaba a que solamente estaban ellos como médicos, ahora, gracias al buen trabajo de la Fiscalía, se determinó que esos enfermeros reportaban a otros médicos, no a ellos, reportaban a otros médicos el estado del paciente de ellos. Así que a tu pregunta, concreta una respuesta concreta, ¿cómo está? Y depende del día. Pero bueno, está tranquila, está tranquila porque lo que hizo, lo hizo con su mejor criterio médico y está dispuesta a venir a la Fiscalía cuando le toque venir a declarar, a explicar por qué hizo cada cosa de las que hizo. Y con respecto a los chats, digamos, al contenido de esos chats tan aberrantes, digamos, que uno puede ver, digamos, los términos en los que se referían a Maradona en los últimos tiempos, digo, ¿cómo los puede llegar a...? Voy a separar las cosas. Con respecto a los chats, yo no tengo nada para decir porque se trata de conversaciones privadas de personas que no tienen nada que ver con la causa. Es decir, a lo que hace jurídicamente esos chats son irrelevantes. La última que le hago para Canal 26, estamos en vivo. No. Preguntarle si usted sabía que la versión que circuló ayer, que la instaló Mario Baudri, el abogado de Dieguito Fernando, que finalmente Luque no fue el que operó a Maradona. El doctor Luque, dijo Baudri, no operó a Maradona porque estaban peleados cuando lo operaron de aquel edema en la clínica Olivos. ¿Usted sabía que no lo había operado el doctor Luque? A ver, no fue un edema, fue un hematoma subdural. Yo no me ocupo de las conductas que haya desplegado el doctor Luque en este hecho que se investiga. Lo que sí puedo decir con respecto a determinadas versiones de distintos colegas, ha quedado por demás probado, gracias a la Fiscalía, que acá no hubo ningún tipo de abandono, porque había más de 6 enfermeros que le reportaban a un grupo de 3 médicos todos los días, más de una vez por día, y además estaba Kosachov como psiquiatra, y además estaba el licenciado Carlos Díaz como psicólogo, y además estaba el doctor Luque. La Fiscalía tendrá que determinar cuáles, ahora que hay más piezas de este rompecabezas, cuáles fueron las acciones que fueron desplegando cada uno de ellos. Pero gracias al avance de la investigación, las cosas van quedando claras y aquellas mentiras que se dijeron fueron quedando por el camino. Gracias, doctor. No, por favor. Ahora, doctor. Alejo, tenemos ahora la posibilidad de hablar. Ahí está. Ahí ¿Cómo le va, ponemos doctor el retorno y ahora Michanchuk? sí podemos. Soy Alejo Rivera. No, ¿Escucha ahí? A ver, A ver. si lo escucha, pero vamos a ver si... Buen día, Hola, doctor. A ver, Alejo, ahí hablarlo. ¿Qué tal, ¿Escucha, doctor? doctor, Buen ahí? día. cuando Sí, se vas a mueve apretar el volumen. la ficha... A ver, a ver, a ver. A ver si nos puede escuchar ahí el Ahí doctor va. Michanchuk. Ahí está. ¿Me está escuchando? Sí, te escucho ahora. Doctor, ¿a usted Sí. le parece realmente irrelevante que dos profesionales de la salud digan o vamos en cana o terminamos, o nos llevamos la gloria, o vamos en cana, que se refieran así? ¿A usted le parece realmente irrelevante? Mirá, primero que ese audio que estás haciendo referencia, la voz diálogo. que se escucha no es la de mi cliente. El diálogo que se escucha, pero la frase que vos mencionás no forma parte de lo que haya dicho mi clienta. Yo sobre lo que haya dicho otra persona no me voy a referir y no me puedo referir. Pero es un Eso chat en primer entre lugar. Díaz, Y entre Luque y entre su clienta. Con lo cual, si es un diálogo en la que participaba su clienta, o asentía o estaba al tanto de lo que decía justamente Díaz, que o perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses, y en otro momento dice, lo vi temblando el domingo, pero mantengámoslos en privado. O sea, si esto Kosachov lo asiente, también es parte de digamos, irresponsable Parte de todo del esto. diálogo, Por parte supuesto. del diálogo. No lo dijo, Mira, pero lo escuchó y lo asintió. Puede ser por Separemos- decirlo o por sepa- omitir, separemos- hacer una salvedad, decir, no, nos separemos- estamos yendo de registro. Separemos dos cosas. Primero, ninguna de las dos frases fueron emitidas por la doctora Kosachov. Y en segundo lugar, quiero decir que la sintomatología del temblor en un paciente que está cursando una abstinencia por recuperación
al uso de sustancias de uso problemático, médicamente no es un síntoma relevante. Pero eso dejémoslo que lo digan los peritos, no nos apuremos, no opinemos sobre síntomas de un paciente, nosotros, yo que soy abogado o ustedes que son periodistas, aunque sé que lo hacen con el mayor de los respetos, pero esperemos la Junta Médica, porque por no esperar y por decir cosas anticipadamente, se han dicho cosas que después a los 5 días quedaron totalmente No, seguro, refutadas. pero hay un punto que es interesante, también usted decía, bueno, es ella la psiquiatra, lo cual es técnicamente cierto, pero también es cierto que la medicación psiquiátrica tiene en algunos casos algún impacto sobre la cuestión cardíaca, que obviamente el psiquiatra, más allá de su especialidad como médico, no puede desconocer. ¿Eso estaba realmente contemplado? No se tuvo en cuenta, o por ahí ella no pidió la intervención de un cardiólogo cuando debía hacerlo, porque da la sensación que más allá de, digamos, la medicación psiquiatra seguramente está dada correctamente, porque es su especialidad, si me la haces pero tan larga es la todo un pregunta, contexto si me la haces- delicado, doctor. Si me haces preguntas tan largas, para mí después se me hace difícil responder porque quedan cosas en el camino. Primero y principal, obviamente que la doctora médico al paciente, obviamente que eso está probado en la causa y no rehúsa de eso. En tercer lugar, toda medicación tiene efectos secundarios y toda medicación tiene efectos adversos. El médico va haciendo un equilibrio entre lo que quiere lograr y midiendo las consecuencias de esa medicación. Lo que yo te puedo decir es que esa medicación, y ya lo dije varias veces esto, pero es muy importante repetirlo, así que te agradezco el pie, esa medicación el paciente la venía tomando hace 6 meses. Durante esos 6 meses el paciente estuvo internado en distintas clínicas, visto por cardiólogos, y ningún cardiólogo dijo, momento, esta medicación no se la den más. Así que esta teoría o esta hipótesis de que fue la medicación lo que le fue dañando el corazón, queda sin sustento en base a las historias clínicas. Por Bueno, eso pero digo, 6 más allá meses de que si vos sois no un estaba médico- operado, Maradona no estaba operado, digamos, a partir de la operación. Por Bueno, ahí gracias cambia, por darme ese pie. Gracias cambia su gracias por contexto darme ese pie, médico, porque ¿no? previo a esa operación, gracias a esa operación al paciente le hicieron un riesgo quirúrgico y en ese riesgo quirúrgico también vieron qué medicación tomaba el paciente. Así que por eso yo pido prudencia, no solamente por la memoria del paciente, por los familiares y también por los profesionales involucrados. Es decir, obviamente que uno en teoría hace una pregunta y dice, che, ¿esta medicación tiene efectos adversos? Y te van a decir que sí, pero vamos a ver en el contexto del paciente. Esa medicación durante 6 meses y esa medicación que venía tomando en distintas instituciones donde fue visto por cardiólogos, a nadie le provocó una luz de alarma, ni siquiera cuando le hicieron un riesgo quirúrgico para someterlo a una anestesia general, para hacerle una operación de un hematoma subdural. Así que el tema de la medicación también dejemos que lo opinen los peritos, teniendo en cuenta el contexto general y no en forma abstracta o aislada, como si hiciéramos el análisis de un prospecto. Ahora, doctor. Sí, bueno, pero a ver, después hay otro chat, doctor, a ver si usted lo puede aclarar un poquito. Entre Carlos Díaz, al que le dicen supuesto. Charlie, y Kosachov, donde ella dice que Verónica Ojeda es una quilombera, que lo que hay que darle es poco y nada de información, que traten todos de darle la menor cantidad de información porque entiende cualquier cosa, porque es una quilombera y porque en realidad lo único que quería Verónica Ojeda era preguntar y conocer el estado de Diego. ¿Usted Vos digamos, con cómo lo...? respecto a eso, pero Sí. con respecto a eso, ¿vos qué me querés preguntar? Bueno, ¿qué opina tiene usted? para decir de ¿Qué opina? Kosachov? ¿Qué tiene Se supone para que es decir de ese diálogo? una profesional que tiene que dar la información y no tildar de no, quilombera a los familiares del paciente. No, la doctora Kosachov le daba, y esto está probado en el expediente, información a las hijas. Ahora, si la doctora Kosachov en algún momento tuvo alguna conversación o alguna referencia a un tercero y ese tercero se siente injuriado, agraviado por esa conversación, será materia de otra cuestión. Acá estamos hablando de investigar las causales de muerte del señor Diego Armando Maradona. La causa etiológica de muerte todavía no se descubrió. Y de la mi función idoneidad de las personas acompañar a la que justicia. lo atendían, doctor, también, ¿eh? No solamente de las Sí, causas la de idoneidad la de muerte, las sino perso- la la idoneidad idoneidad de las de su personas que lo- defendida de Kosachov. No, la ley Sí. argentina no pena. El homicidio culposo tiene que ver con causarle la muerte a otra persona. Bueno, si era Después, la negligente idoneidad o de las no. personas. No, bueno, por eso lo va a determinar la fiscalía. Bueno, le pero va a la negligencia sugerir, tiene que ver con la o idoneidad no. de las personas que lo atendieron, doctor. No, pero no mezclemos las cosas. A ver, la Junta Médica va a opinar sobre las cuestiones médicas.
Después, si hubo una charla o hubo un chat subido de tono, lo que sea, será materia de otra causa, de otra investigación. No mezclemos las cosas porque... Lo si que no pasa es que confundimos se a la mezclan gente. en un punto, doctor. Lo que pasa es que se mezclan en un punto porque nos permite ver... Por eso, porque se nos mezclan. permite reconstruir. Porque se mezclan y porque mi función... Y bueno, pero es lógico que se ¿Y de se qué mezclen. tipo de mezclan, y porque profesional mi estamos función- hablando, doctor? No, nos permite justamente Porque se reconstruir. mezclan. Había A gente ver. que quería, quería salir está en la bien. televisión. Yo entiendo dónde va el doctor, pero Sí, pero ¿sabe se mezclan, Dani. dónde Porque hay un punto donde A confluye ver, todo, chicos, doctor? si hablan todos a la vez, yo no escucho nada. porque el tema es así. Claro, usted dice puede haber otra causa por injurias y demás, pero hay un punto donde hay una cuestión que se cruza. ¿Por qué? Esto es así. Si ellos están más preocupados en los chats por cubrirse jurídicamente, es porque de alguna manera entienden que el paciente está muy grave y el desenlace fatal puede ocurrir. Y entonces, si eso está previsto por los médicos, no puede ser que no haya ni siquiera una ambulancia permanente en el lugar. Entonces, los chats no son tan irrelevantes, No, digamos. Estaban barajando una posibilidad que se cumplió cuando no tenían una ambulancia ni siquiera. No. A ver, la mezcla que surge de esa pregunta es muy difícil de barajar. Para saber el estado de una persona, uno se tiene que fijar en la historia clínica día a día, se tiene que fijar en las hojas de enfermería día a día, no en los chats de los médicos. Es decir, no podemos mezclar así las cosas. Lo que quiero decir es... Pero es doctor, lógico un que la país gente se entero lo vio el confunda. 30 de Y mi octubre a función Maradona como auxiliar- y no había que ver la hoja clínica de Maradona para darse cuenta el día que fue a la cancha de gimnasia, que cumplió años, para darse cuenta que no estaba bien. El país entero lo vio. Bueno, pero o sea, no subestimemos tampoco... Pero ves cómo mezclamos las cosas. No. ¿Ves cómo mezclamos las No cosas? es Porque mezclar. la internación domiciliaria empezó... No, la internación domiciliaria arrancó el 11 de noviembre y no tiene nada que ver con el cumpleaños. La internación domiciliaria Pero tenía en el un cumpleaños objetivo se lo vio claro muy que se cumplió. deteriorado, Michanchuk. Bueno, es materia de... A ver, esto es una película. No podemos sacar fotos de esa película y mezclarlas, porque si no hacemos un lío bárbaro. ¿Cuál era el objetivo de la internación domiciliaria en Tigre? ¿Lo conoces? Mejorar No, era el no mejorar el estado consumo del de paciente. sustancias de uso problemática. No. Había un objetivo médico específico y era el no consumo de sustancias de uso problemático. Y la foto que vos me traes es anterior a esa internación. Yo no puedo ir saltando de un dispositivo que se armó del 11 de noviembre en adelante a 10 días atrás previos a una intervención quirúrgica. Te lo digo. No, pero porque si está es bien, un pero cuando lío usted le contestó y, recién a confundimos Daniel, la gente. cuando usted le contestó recién a Daniel respecto de la medicación, también nos trajo un tiempo que fue anterior a la internación que usted menciona, respecto de la Sí, medicación. claro, no, bueno. pero para dar una explicación, no para traer otra hipótesis de conflicto, para dar una explicación. Está bien, bueno, vamos a esperar. En principio la justicia de San Isidro da toda la sensación que está trabajando muy bien. La Junta Médica. Y vamos a esperar que la Junta ¿Para Médica y cuándo, todo doctor, el de su resultado de la veredicto. Junta Bueno, Médica? gracias, doctor. A ver, La conformación. todavía no sabemos cuándo se va a hacer la Junta Médica y el resultado va a depender del tiempo que le lleve. No hay todavía fecha estipulada para la conformación de esa junta. Bien, muchas gracias, doctor. Y gracias a Romina también hoy, un día clave porque abren los teléfonos de Maradona.